hace Dios. Y ese Dios está con nosotros, está a nuestro lado y está a nuestro favor. Confiemos en Él y adoremos en esta mañana. Bueno, que Dios les bendiga mucho, hermanos. Gracias doy a Dios en primer lugar por el privilegio que nos da siempre, ¿no?, de poder compartir este tiempo. El libro de Efesios es un libro escrito por el apóstol Pablo, que le escribe a la iglesia en el mundo, revela a la iglesia. Pablo habla de un misterio que él recibió. A mí me fue revelado el misterio, dice Pablo en este libro. El misterio es la iglesia. No una iglesia en particular, tal o cual, sino la iglesia de Cristo como cuerpo en el mundo. De eso habla el libro de Efesios, de la iglesia como cuerpo en el que cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Los primeros capítulos de este libro habla de doctrina, pero luego habla de lo práctico que debe ser la vida cristiana. Todos nosotros somos llamados a vivir de acuerdo a las reglas y a las pautas de Dios. Así que vamos a leer capítulo 5, versículo 15 de este libro. Leemos esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Amén. Tome asiento, hermano. Dios te bendiga. Ahora, cuando uno escucha palabras de este tipo, hay un llamado. Cada palabra de las Escrituras tienen que tener un sentido. Hay que tratar de entender el llamado del Señor. Así como uno tiene gestos, somos muy de hacer ademanes y gesticulamos mucho. Decimos cosas a través de nuestros gestos. Si decimos esto, sabemos que estamos diciendo de alguna manera, bueno, vení. O si le decimos esto, estamos diciendo seguí o andate. Si decimos esto, sabemos que significa paliza, castigo. Es decir, todos somos personas que solemos, a través de nuestra costumbre, gesticular y decir cosas. Dios, cuando habla, cada palabra de Dios tiene un contenido rico. Y nosotros tenemos que tratar de entender qué quiere decirnos o indicarnos Dios a partir de cada palabra. Así que el texto dice aquí, mirad pues. Acá mirar tiene que ver con prestar atención. Es mirar, es estar atento, es considerar lo que Dios te va a decir. Hay un llamado de Dios a mirar, observar, que no se nos escape la idea. Estar atentos a lo que Dios quiere. Dios nos confronta con una realidad. Entonces Él dice, miren, pues, y luego dice, con diligencia, esto habla de ser meticuloso, de ser constante. Yo no puedo distraerme. El diligente no se distrae. El diligente es el constante, es la persona que mantiene un equilibrio en su vida. El mismo apóstol Pablo nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y quién es el inconstante? El de doble ánimo, la persona que no logra mantener un estado espiritual estable. Es según con qué pie me levanto, es como soy ese día. Y eso habla de ser de doble ánimo. Es verdad que no todos los días son iguales y uno puede levantarse un día bien y un día no tan bien. El gran problema es cuando eso afecta nuestra conducta. Cuando me levanto con el pie izquierdo, como diríamos comúnmente, lo que estamos diciendo es me levanto mal. No me levanté bien.
No me hables, como que no le digas nada, no le hables a papá, no le digas nada a mamá. Ese día está con el pie izquierdo y ese día no estamos con el mejor ánimo. Y puede que sea así. Lo que tenemos que evitar es que la conducta cristiana, nuestra conducta como hombres y mujeres de Dios, no se distorsione al punto de generar pleitos, conflictos, problemas, que desgaste la vida de un hogar, de un matrimonio, de la relación padres e hijos, de hermanos en la fe. Es tener ese cuidado, es mantener un equilibrio. Entonces aquí Pablo vuelve a decir, inspirado por el Espíritu Santo, miren pues con diligencia cómo andéis. Y el término andar es cómo viven. El andar, el caminar. Cuando la Biblia habla del camino, porque antiguamente los primeros cristianos, antes de ser llamados cristianos en Antioquía, eran conocidos como los del camino. Así éramos llamados. En el libro de los Hechos así aparece, los del camino. ¿Qué camino? Los que llevaban una clase de vida diferente a la de los demás, porque había un evangelio nuevo, había un mensaje nuevo que había traído el Señor Jesucristo y ellos caminaban de acuerdo a esas reglas, a esas pautas. Ese era el nuevo camino, la nueva forma de vida. Ahora, el cómo andéis o en cómo caminamos tiene que ver en cómo vivimos. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo aprovechamos la vida? ¿Qué hacemos con esa vida? ¿La utilizamos bien? ¿La utilizamos mal? Y acá el tiempo tiene mucho que ver en cómo utilizamos el tiempo en bien o en mal de nuestra vida. Entonces él dice, miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El sabio se diferencia del necio precisamente que el sabio cuida, el sabio hace bien las cosas, el sabio es meticuloso, el necio es derrochón, el necio no cuida, el necio no valora, el necio pierde, el necio no se da cuenta de lo mejor, siempre tiene la tendencia a lo peor. El necio es eso, el que no considera los valores cristianos, los valores espirituales, el que no le da importancia porque cree que no vale la pena. Entonces el necio se diferencia del sabio en esto. Y él dice, inspirado por el Espíritu de Dios, caminen, anden en la vida como sabios. ¿De qué manera? Y luego él dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Y qué es aprovechar el tiempo? Así que ustedes imaginen por un instante que vamos a usar como analogía, como una metáfora, una naranja. Imaginen una naranja. Una naranja usted la va a aprovechar al máximo. ¿Cómo? ¿Qué hace? Saca el jugo y luego la tira. ¿Qué haría usted? Usted se la come entera o aprovecha esa naranja en el jugo, lo bebe, vitamina C, luego hace, si quiere con la pulpa, hace, no sé, licuado, agrega alguna torta, alguna tarta, en fin, y luego con la naranja, la cáscara de naranja, ¿qué hacemos? ¿Las tiramos? Hay quienes las aprovechan para tortas, arroz con leche, en fin, la hierve. O sea, es aprovechar al máximo, eso es estrujar al máximo la naranja. Los judíos suelen decir que la vida cristiana, que la palabra de Dios en este caso, la palabra de Dios dicen ellos, la Torá, que es la Biblia de ellos dicen que es como el higo, se aprovecha todo, no se tira nada. Es estrujar al máximo. Cuando la Biblia dice aquí, aprovechando bien el tiempo, ¿de qué manera usted lo aprovecha? ¿De qué manera le sacamos jugo a esas 24 horas, a ese tiempo que Dios te ha regalado? ¿De qué manera? ¿De qué manera aprovechamos ese tiempo? No podemos jugar con lo que está fuera de nuestro control. El tiempo es algo que Dios te ha dado. Y se te va entre los dedos. Algo tenés que saber. Nuestras viejas abuelas, ¿recuerdan? En el mejor de los sentidos, decían que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
Eso es aprovechar el tiempo. Hoy es aprovecharlo al máximo. Porque usted no puede jugar con su tiempo, el tiempo que Dios te ha dado. Todos saben cuándo nacieron, pero no saben cuándo van a morir. ¿Hay alguien que sabe cuándo va a morir aquí? Entonces usted no sabe el tiempo que tiene. Si es más, si es menos. Solo es algo que está en manos de Dios. David dijo un día, Señor, en tus manos están mis tiempos. Así que el tiempo es algo que solamente Dios controla. Y es algo que usted y yo tenemos que administrar. Somos administradores de ese tiempo. Pero el tiempo es algo que generalmente en la vida nosotros se nos va, se nos pierde. Desaprovechamos oportunidades y el tiempo es una oportunidad, es hoy, oportunidad que tengo hoy. Dios no está obligado a dártela mañana, es la oportunidad que Dios te está dando. Y el tiempo es una oportunidad que solemos desaprovechar. Se nos va el día en cosas que no valen la pena, en cosas sin sentido. Dios nos ha dado todo para que nosotros sepamos disfrutarlo y saber administrarlo. Hay un llamado de Dios y quiero que entendamos esto. Aprovechando bien el tiempo significa administrando bien el tiempo que Dios te ha dado. ¿De qué manera vas a hacerlo? ¿De qué manera administramos? Escuchaban no hace mucho una estadística que nos decía que el ser humano suele perder un tiempo importante en su vida. A ver, pensémonos de este modo. Usted tiene 24 horas del día. 24 horas del día, básicamente una persona, según los que saben, dicen que el descanso nocturno, por lo menos, una persona debe descansar entre 6 y 8 horas. Así que partamos la diferencia. 7 horas, bueno, 7 horas de descanso. Usted descansa, luego va a trabajar. ¿Cuánto tiempo tiene en su trabajo? 8 horas, promedio, de 8 a 10 horas. Algunos algo más, pero digamos un promedio de 8 horas, así que tiene 7 más 8, son 15. Y según también leía, el común de las personas, ya sean personas ejecutivas o no ejecutivas, suelen perder un tiempo importante en las redes sociales. Así que hay un promedio entre 2 y 3 horas de pérdida de tiempo en las redes sociales. Recuerden, tenemos 7 horas de descanso, 8 horas de trabajo, son 15. ¿Cuántas horas nos quedan en las 24? ¿Cuántas horas? 9. 9 horas. De las 9 horas, 3 horas en las redes sociales, de mañana a la tarde a la noche, se nos fueron 3 horas sin que nos diéramos cuenta. Así que 15 más 3 son 18. ¿Cuánto nos queda? 6 horas. De las 6 horas, también el promedio común de las personas, quien más o quien menos, logra tener frente a la televisión 3 horas. 2 o 3 horas, según el tipo de película o programas que vea. Así que de 18 más 3, 21. Nos quedan 3 horas de ese día. 3 horas para ser padre, 3 horas para ser esposo, esposa, 3 horas para atender nuestras necesidades de familia, solamente 3 horas de ese día. ¿Cómo estás utilizando tu tiempo? ¿Cuál es tu tiempo con Dios? ¿Cuál es tu tiempo con Él? ¿Cuál es el tiempo que apartás para tu relación con Dios? Tu relación en familia. A veces el tiempo que no sabemos controlar, tiempo que se nos va, y el poco tiempo que solemos tener se nos va en discusiones, se nos va en conflictos, se nos va en diferencias, se nos va en cuestiones que no tienen sentido. El tiempo que no vuelve, que usted perdió ayer, es algo que usted no va a lograr hoy. Yo sé que una de las cosas comunes en la vida de todo ministro, de todo pastor de una iglesia, es acompañar momentos tanto hermosos como duros o tristes de una iglesia. Vivimos los momentos de casamiento, de bautismo, cumpleaños, fiestas, celebraciones,
Pero luego tenemos esos tiempos de sepelios en el que fallece un hermano, un familiar de un hermano, y uno acompaña. Son momentos duros y uno está allí. En algún momento uno participa de sepelios en circunstancias diferentes. Lo único que hay en común en un sepelio, por ahí, es que hay un fallecido. Pero después, la actitud de la gente suele ser distinta una de otra. Me tocó estar en uno de esos sepelios. Cuando llegamos al cementerio, uno de los hijos del fallecido literalmente se lanzó sobre el féretro, que ya estaba en el sepulcro. Y se preguntaba y le preguntaba al padre, ¿por qué estuvimos distanciados? ¿Qué nos pasó? Él quería resolver un problema y ya era tarde. Se le fue el tiempo. No lo hizo en tiempo y forma. Lo hizo fuera de tiempo y fue tarde. Hay cosas que queremos resolver fuera del tiempo y no podemos. Solemos conservar raíces de amargura que están allí agazapadas en el corazón. Y por alguna razón creemos que somos capaces. Y cuando alguien diga por ahí que el tiempo cura todo, es mentira. A menos que Dios trabaje y resuelva el problema, el tiempo no cura nada. El tiempo lo que hace es quitarnos, porque el tiempo pasa, el tiempo transcurre. Y hay algo que nosotros tenemos que resolver. En la vida cristiana, Dios te ha llamado a tomar conciencia, todos y cada uno de nosotros. Hay un tiempo que Dios ha establecido y ese tiempo es inalterable. No podés alterarlo. El tiempo es de Dios y es un regalo de Dios. Dios te lo dio para que sepas administrarlo. ¿En qué estás perdiendo ese tiempo? ¿Cómo lo estás utilizando? ¿Cómo lo estás sobrellevando? El tiempo se te fue o se te va a ir. Y uno se da cuenta cuando está frente al espejo y dice, mira, los años han pasado. Es así, es algo que por más que uno quiera disfrazarlo o simplemente disimularlo, está en nosotros. No podemos volver atrás. Es algo que no podemos resolver. Uno diría, qué bueno sería meternos en un túnel del tiempo, volver al pasado. Todo esto es la idea extraña o en todo caso, bueno, dice que es teoría. Es simplemente teoría de Einstein que dijo que, bueno, a través del tiempo, ¿no es cierto?, que la ley de la relatividad y toda esta cuestión y que el ser humano podría volver, bueno, todo es teoría. Pero la realidad, nuestra realidad, es que hasta ahora nadie pudo volver atrás y resolver su pasado. Nadie. Nos ajustamos a la realidad de un presente, de un tiempo que pasa, de un tiempo que transcurre. Cuando el apóstol Pablo dice aquí, aprovechando bien el tiempo, quiero hacer un paréntesis aquí. La palabra de Dios, en este caso el Nuevo Testamento, recuerden que fue escrito por excelencia en griego. Y el idioma griego, las palabras suelen ser muy ricas, muy ricas, cada una de ellas. La palabra tiempo, recuerde que fue escrito en el griego original, traducida al castellano como tiempo. Pero el original griego utiliza dos palabras siempre para referirse a tiempo. Una de esas palabras es cronos. La palabra cronos. Y la palabra cronos es una palabra que se aplica al ser humano. Cronos es un tiempo que transcurre. Eso es tiempo. El tiempo cronos, tiempo que transcurre. De ahí deriva la palabra cronómetro. El reloj, un tiempo que corre. Una aguja que transcurre. El tiempo corre. Tiempo cronos. El año es tiempo crono. Los meses son tiempo crono. Las horas del día son tiempo crono, los minutos, los segundos, tiempo crono, tiempo que transcurre. Eso es cronos. Pero hay otro término que la Biblia utiliza para tiempo y es kairos. Y el tiempo kairos no es lo mismo que cronos, es calidad de tiempo. El tiempo de Dios es tiempo kairos, es calidad de tiempo. No es simplemente un tiempo que pasa, es calidad de tiempo.
Y Dios lo que está utilizando en esta palabra, el original utiliza kairos y no crono, es calidad de tiempo. Aprovechando bien el tiempo es calidad de tiempo. ¿Cómo utilizas tu tiempo? ¿Qué haces en ese tiempo que Dios te está dando? La bendición que significa el tiempo que Dios ha puesto en tus manos. En el mientras vivimos, Dios nos está llamando a reflexionar y a darnos cuenta que se nos va el tiempo. Y el tiempo que no aprovechaste hoy, mañana, lo perdiste. Lo perdiste. No lo recuperás. Tal vez digas, bueno, haré mañana lo que no pude hacer hoy, pero el tiempo de hoy lo perdiste. Se te fue algo. Hay algo que quedó en el camino y no lo vas a recuperar. No importa lo que hagas, no lo vas a recuperar. Entonces, estrujar al máximo esa bendición que significa el tiempo que Dios te ha regalado. Así que uno debe entender que todas las cosas tienen un tiempo, es el tiempo de Dios. Yo no puedo acelerar los tiempos, ni restar tiempo. Es el tiempo que Dios me da y me ajusto a ese tiempo porque no lo puedo controlar. Y miramos ese reloj y todos estamos sujetos al tiempo. Comúnmente se nos dice que está el reloj biológico. Después del mediodía los intestinos crujen porque hay hambre. Y es natural, porque así nos creó Dios. ¿Verdad? Sentimos que hay un momento en que estamos cansados y necesitamos descansar. El cuerpo necesita. Todo tiene un tiempo. La vida en Cristo es una vida también sujeta a ese tiempo. Pablo nos está diciendo, miren bien cómo andan, con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Y él dice luego, porque los días son malos. Ahora, usted tiene que pensar en qué momento Pablo dijo lo que dijo. Cuando Pablo dijo lo que dijo, en un contexto social histórico diferente al nuestro. La iglesia estaba siendo perseguida. Era un tiempo en que abundaban las viudas, porque los esposos, los padres, los de familia, los cabezas de hogar, eran personas que eran sacrificadas, morían. Entonces era el caudal de viudas era mucho. Por eso el libro de los Hechos habla, y las cartas apostólicas acerca de atender a las viudas de esos días, no como un capricho, una cuestión, sino porque simplemente era el índice, el incremento de viudas era mucho. Padres de familias que morían, esposos. Entonces los días eran malos. Aprovechando el tiempo, porque era tanto el tiempo que estaban sometidos que el día a ellos les duraba menos. Las horas eran las mismas, pero el tiempo para hacer cosas no era el mismo. Entonces Pablo dice, se les ha reducido su tiempo, aprovechenlo al máximo. Estrujen, aprovechenlo. Sáquenle el jugo al tiempo que Dios te ha dado. ¿Cómo aprovechas tu tiempo? ¿Cómo lo estás utilizando? ¿Cuál es el beneficio en tu familia? Venir a la iglesia, ¿vos creés que es un tiempo que se pierde? No, es el tiempo que se aprovecha. Tu tiempo de oración en casa, tu tiempo de familia, tu tiempo en intimidad con Dios. Dios te ha dado el resto del tiempo para que trabajes, para que descanses, para que disfrutes de la vida. Dios no está en contra de las redes sociales, Dios no está en contra de la televisión, a menos que sepamos manejar nuestro control. El televisor no tiene que controlarte, el control lo tiene uno. Uno tiene que saber qué es lo que ve y qué es lo que permite que se vea. Pero de eso se trata, aprovechar el tiempo. Todo lo que sea bueno, todo lo que sea productivo. Pablo dice a los filipenses, todo lo que sea de buen nombre, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable. Piensen en esto, llénense de esto. Eso es aprovechar el tiempo. Bendito sea el Señor. ¿Saben? Para redondear un poco esta idea, ¿no? Nosotros somos personas que somos tan impacientes, porque la impaciencia nos domina y queremos todo a microondas, ya, rápido, ya. No puedo esperar, me cuesta esperar. Y hay un tiempo de Dios, el tiempo de Dios. Cuando yo me meto en el tiempo de Dios, en el tiempo kairos de Dios, entonces ese tiempo
es un tiempo especial, porque es un tiempo que me satisface, es un tiempo que me llena, es un tiempo que produce, que es productivo para mi vida, para mi familia. Yo necesito ese tipo de tiempo. Y hay algo que Dios quiere que usted y yo entendamos. Uno de los graves conflictos de Israel como pueblo de Dios en el desierto, yo creo que usted piense por un instante en esto. Según el escritor en el libro de Éxodo, que es Moisés, nos dice que desde Cades Barnea o desde el monte de Dios, desde el monte Sinaí o el monte Horeb, hasta Cades Barnea o el límite, digamos, de la tierra prometida, habían 11 jornadas. 11 jornadas, para que entendamos, una jornada bíblica es un día de camino, es un día. 11 jornadas vendrían a ser 11 días. Hay que considerar que el judío contaba el día desde la puesta del sol, o desde la salida del sol hasta la puesta del sol, era un día. De la puesta del sol hasta la salida del sol era una noche, y por lo tanto una noche y un día serían nuestras 24 horas. ¿Me explico? Bueno, el judío lo dividía de ese modo. Lo cierto es que una jornada, 11 jornadas habían desde el monte hasta la tierra prometida. Ellos podían haber llegado en simplemente poco más de una semana. Ni llegarían a 2 semanas, podían haber llegado a la tierra que Dios les había prometido. ¿Quién no quiere estar rápido a la bendición? ¿Quién, ustedes y yo, no queremos la bendición ya? Yo la quiero ahora. Hay un tiempo, ¿sí? Hay un tiempo en el que la bendición se hace efectiva. Yo no puedo apurar la bendición. Yo no puedo apurar la madurez de una fruta pintándola, o llenándola, envolviéndola. Tengo que esperar que madure en la planta y entonces está en el punto justo, en el tiempo apropiado. ¿Correcto? Acá la vendimia no es cualquier época del año. Hay una época del año. Hay un tiempo en que la fruta madura, en que la uva madura, en que la fruta madura. Y luego se cosecha. Todo tiene un tiempo. No lo puedo acelerar ni quitar, sino que debo ajustarme a ese tiempo que Dios ha establecido. Cuando yo vivo, recuerde lo que dijo Pablo aquí, mirad pues cómo andéis, cómo viven, cómo actúan, cómo se comportan, cómo hablan. Miren, observen, cuídense, porque si no lo hacen, ustedes van a perder tiempo. Y el tiempo es algo valioso, es un regalo de Dios. Recuerden, entre la montaña sagrada y la tierra prometida habían solamente 11 jornadas, un promedio de 11 días o algo más. Pero ellos desobedecieron, desaprovecharon el tiempo que Dios les daba. Cada día, en vez de aprovecharlo en la comunión con Dios, era para, en medio del capricho, la rebeldía, la indiferencia, las quejas. Entonces los 11 días se transformaron en 40 días. Al cabo de 40 días, es un tiempo que perdieron, pero siguieron en su capricho, incrementaron su egoísmo, sus quejas, y Dios dijo, basta, basta. Dios los sentenció a vagar por el desierto 40 años. Dios les dijo, 1 año por cada día. Ya no eran 11, ni siquiera 40 días, fueron 40 años. Perdieron 40 años de tiempo. 40 años, imagínenlo. Y no solamente ellos perdieron 40 años, le hicieron perder a sus hijos, a su generación, 40 años de bendición. Uno no mide las consecuencias del tiempo que perdemos. El tiempo que perdemos es el tiempo que pierden nuestros hijos, la bendición que pierden nuestros hijos y los hijos de tus hijos. Es para tomar conciencia
y darnos cuenta que no puedo jugar con lo que no está a mi alcance, con lo que no puedo controlar. No sé qué será mañana. No sé qué nos depara el día de mañana. Lo cierto es que cada día tiene digamos, sus luchas, sus tormentas, su situación de vida. No sabemos. Yo aspiro que mañana el día esté precioso y sea un día maravilloso para mí. No solamente por el tema del clima, sino por todo lo que vamos a vivir. Espero un mejor día. Ahora, yo no sé si mañana me despertaré con ese ideal. Tal vez me encuentre con que las circunstancias son totalmente diferentes a las que yo esperaba. ¿Qué hice entre hoy y mañana? ¿Cuál fue mi tiempo? ¿Cómo lo aproveché? Hay una palabra de David y él dijo esto: hazme saber, Jehová, mi fin, hazme saber mi fin y cuántas sean las medidas de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Yo necesito saber que el tiempo está fuera de mí. Es un regalo de Dios que yo debo saber administrar hoy. Dios conoce mejor que nadie que lo que hay dentro de tu corazón. Y tal vez estés pensando, teniendo la idea de que si hay algo guardado dentro de tu alma, llámale rencor, indiferencia, egoísmo, algo. Y estás tal vez hasta encontrando el culpable, la razón por qué te sentís lo que sentís. Y estás diciendo, bueno, voy a orar y voy a esperar. La Biblia utiliza términos, Dios, referente al hombre, y es hoy. Hoy, no mañana, es hoy. Hoy. Hoy es el día. La Biblia, Isaías dijo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día, no mañana. Mañana no sé. No sé si tendré la misma oportunidad. Nos sorprende cada vez que prendemos la televisión y encontramos la noticia de una persona joven o adolescente que ha perdido la vida por un hecho delictivo o por un accidente. Tiene la vida por delante. Vemos que es noticia en todo lugar, en toda Argentina, este chico Noan. ¿Qué fue de él? Y no sabemos todavía. No hay novedades. Se habla de que puede haber sido atropellado, de que murió en un accidente, luego habla de un secuestro, se habla de tantas cosas. Esos padres creían que el niño tenía toda una vida por delante. Tanta incertidumbre, así es el ser humano. Cuando creemos que somos dueños del tiempo, y no es así. ¿Cómo estás usando tu tiempo, hermano, hoy? ¿Cómo lo estás utilizando? ¿De qué estás llenando tu vida y tu tiempo? ¿Cuál es tu tiempo con Dios? ¿Cómo aprovechar? Porque no es solamente que yo estoy con mi familia todos los días. El punto es, ¿cuál es la calidad de ese tiempo? ¿Cómo lo estás utilizando? ¿Lo estás utilizando para conflictos, discusiones o para disfrutar? Para ser de bendición y ser bendecido. Es saber disfrutar. Tu relación de familia. A veces tu trabajo te ocupa tanto tiempo. Es tanto el tiempo de tu trabajo que en definitiva pensamos que es lo mejor para nuestra familia, que yo le dé lo que necesitan, y es mucho el tiempo que dedico. Pero yo hablo de otros valores. Hablo de calidad de tiempo. Porque le estás dando comida, le estás dando buena casa, le estás dando buena ropa, le estás dando buena educación, un buen colegio. Pero tu relación con ellos, ¿cómo es? ¿Cómo es tu relación de familia? ¿Cómo es tu trato con tus padres, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo es tu tiempo laboral?
¿Cómo es tu testimonio? Eso es calidad de tiempo. Y lo que Dios te reclama y me reclama hoy es eso. Cuidado con la impaciencia. La paciencia es fruto del Espíritu, según la Biblia. Y lo que debe haber en tu vida, saber esperar en los tiempos de Dios. Son los tiempos de Dios. ¿Estás tratando de vivir tus tiempos o los tiempos de Dios? ¿Es tu tiempo cronos o el tiempo kairos? El tiempo de Dios es calidad del tiempo. Nosotros creemos de que Dios se ha olvidado de nosotros. Pensamos que Dios tiene en cuenta a otros más que a nosotros. Pensamos que somos parte del montón, cuando no es así. Dios te tiene en cuenta, más de lo que te imaginas. Pero Dios trabaja con el tiempo, en esos tiempos de Dios. Y quiero terminar aquí. El Señor es el dueño, vuelvo a repetir, de tu tiempo y de mi tiempo. Amén. Y como Dios es el dueño, Él maneja sus tiempos, al modo que Él cree necesario. Así que encontramos al Señor Jesucristo un día, enterándose de que un amigo suyo acababa de morir. Y cuando Él se entera, habiendo tenido el tiempo desde la óptica humana de haber estado antes. Jesús se entera, Lázaro, tu amigo, está enfermo, muy enfermo. Así que Jesús dijo, bueno, vamos a verlo a Lázaro. No estaban demasiado lejos, considerando la distancia de aquellos tiempos. Así que Jesús, con sus discípulos, iban hacia la casa de Lázaro para orar por él, para que se alargara su vida y, en fin, sanarlo. Pero Jesús deliberadamente se detuvo 2 días en el camino. No vamos a quedar aquí. Así que se quedaron 2 días. Haciendo vaya a saber qué, porque la Biblia no nos dice qué se quedó haciendo el Señor. Pero Él es el que maneja los tiempos. Así que el Señor sabía por qué se quedaba. Así que se quedaron, pasó el tiempo, vuelven a iniciar su marcha hacia la casa de Lázaro. Y cuando llegan, se enteran de que Lázaro hacía 4 días que había muerto. 2 días más para el Señor. Es decir, ya 4 días, 2 días si hubiese estado el Señor a tiempo. Y ahí viene el reclamo de su hermana, de Marta. Y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque pensamos que Dios tiene que estar sujeto a nuestros tiempos, a nuestro criterio, a nuestra forma de vida. Y el Señor creemos que es el genio de la lámpara, frotamos la Biblia, sale Dios a decirnos qué es lo que desea. No funciona así el Evangelio. Dios no es el genio de la Biblia. Él es Dios, dueño de todo, soberano. Él decide por sí o por no. ¿Y cuál es nuestro tiempo? Así que cuando Jesús llega, se lo reclama. Si hubieses estado a tiempo aquí, mi hermano no habría muerto. Y ahí es donde el Señor le da a entender, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dios se tomó su tiempo, porque Él quería demostrar su gloria. Que los demás vieran su gloria. Una cosa es ver a un enfermo sanarse y otra cosa es ver a un muerto resucitarse. El milagro es diferente, pero es mucho más llamativo. Un muerto que resucite, ¿verdad? Llamaría mucho más la atención. Y Jesús fue con la idea de que Lázaro resucitase. Cuando yo pienso en este milagro, en esta actitud del Señor, en lo que ocurrió con la mujer que sufría de flujo de sangre, la Biblia dice que hubieron 2 historias paralelas. Por un lado, Jesús se agolpa, llegó a la ciudad y la gente se agolpó, por supuesto, porque todos querían algo del Señor. Algunos estaban por curiosidad, vaya a saber. Lo cierto es que las multitudes rodeaban al Señor.
Era una gran multitud, dice la Biblia. Así que uno entiende que eran algunos miles que estaban allí. Así que uno imagina que si Jesús tiene que caminar entre toda esa gente, no es tan fácil, ¿verdad? Él no tenía guardaespaldas. Ahí estaban los discípulos acompañándolo, nada más. Pero él iba en dirección a la casa de alguien. Se enteró de que un hombre llamado Jairo, que era un principal, un hombre importante dentro de la sinagoga judía, tenía a su hija enferma, que estaba agonizando. Y le dijo, necesito que vengas a casa, que pongas tu mano sobre mi hija y mi hija se va a sanar. Así que Jesús fue a la casa de Jairo. Pero la multitud le apretaba. Imagínese usted, póngase en el lugar de Jairo. Jairo estaría a los gritos, por favor abran paso que mi hija está agonizando, necesito que Jesús llegue urgente. Tiene que ser ya. Por favor abran paso. Uno imagina ese cuadro. En ese instante, mientras esta historia transcurre, paralelamente transcurre otra historia. Hay una mujer que sufría de flujo de sangre, dice la Biblia, durante 12 años. Una mujer que sufría flujo de sangre era una mujer considerada inmunda según la ley judía o la ley de Moisés. Y por lo tanto no podía entrar entre las personas porque a las que tocaba, esas personas también eran contaminadas desde el punto de vista espiritual. Entonces era una mujer que tenía que estar apartada de los demás, no podía tener contacto con los demás. ¿Me sigue? Gloria al Señor. Lo cierto es que la mujer supo que Jesús llegaría a la ciudad y fue. ¿Con la idea de qué? De ser sanada, por supuesto. Así que la mujer, según la ley, cuando ella tenía que estar entre las personas, tenía que decir, no me toquen, soy inmunda. No me toquen, soy inmunda. No me toquen, soy inmunda. Y la gente tenía que apartarse de ella. Ella tenía que declarar su inmundicia para no contaminar a los demás. Pues si no, la ley era rígida sobre ella. Pero la mujer ese día cambió su canto. Ella no decía, no me toquen, soy inmunda. Ella comenzó a decir, si toco el manto del Señor seré sana. 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 Y llegó en medio de la multitud. Algunos la puede haber conocido o no. Lo cierto es que ella llegó y tocó el manto del Señor. Y cuando esto hizo, la Biblia dice que Jesús se detuvo. Y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahí viene el reclamo de los discípulos, la reflexión de los discípulos diciendo, Señor, la multitud te aprieta. Es natural que te toquen. No, dijo el Señor. Alguien me ha tocado. Yo sentí que salió virtud de mí. Hay algo distinto, hay algo especial. Todo esto ocurrió, cuando yo lo leo es una cosa, pero cuando uno ve lo que transcurre, el tiempo, es otra cosa. Y transcurrió un tiempo que llamó la atención. ¿Qué haría usted en lugar de Jairo? Jairo está cortando clavos. Él quiere que el Señor llegue urgente a su casa. Pero Jesús se detuvo deliberadamente atendiendo a la mujer y dijo, ¿quién ha tocado? Y la multitud te aprieta, Señor, ¿y quién? Y todo ese tumulto y la mujer pega el grito y dice, yo te he tocado. Y Jesús habla con ella y le dice, mujer, tu fe te ha hecho salva, vete y sé libre y sana de tu azote. Y mientras todo esto transcurre, el tiempo pasó. El tiempo pasó. Llegaron cuando Jesús sigue hacia la casa de Jairo, ¿recuerdan? Llegan los criados de Jairo y le dicen, Jairo, no molestes más al Señor. Tu hija acaba de morir. ¿Qué creen que pensó Jairo? Tal vez lo que pensó Marta. Señor, si hubieses llegado a tiempo, mi hija no habría muerto. Pero Jairo se quedó sin palabra. Su rostro decía todo. Jesús miró a Jairo a los ojos y le dijo, Jairo, no temas, cree solamente. Todos sabemos el resto de la historia. Jesús llegó a la casa de Jairo, entró con 3 de los discípulos, los demás dudaban, se reían. Cuando Jesús dijo, no está muerta la niña duerme, llamó a la niña resucitó, la niña se levantó, la niña comió.
Y ese fue el fin de esta historia maravillosa, trágica al principio, maravillosa al final. Amén. ¿Qué me enseña esto? Estas dos historias, Lázaro y Jairo. Cuando el Señor se detiene, no hay quien lo mueva. Y cuando el Señor se mueve, no hay quien lo detenga. Es Dios obrando en sus tiempos. Dios te ha regalado un tiempo, mi amado, y me ha regalado un tiempo. No importa la etapa en la vida que te toque vivir hoy. No puedes decir si ya pasaste los 60 o los 50 y decir, bueno, ya estoy en el ocaso, ya que lo hagan otros. ¿Por qué? Si Dios te ha dado el tiempo que tenés es para aprovecharlo al máximo. Ese tiempo, así peines canas, así estés con media fuerza. La Biblia dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, según tus años, según tu tiempo, pero hazlo. No te quedes. Dios no te llamó para jubilarte espiritualmente. Estás vigente en el propósito de Dios. Caleb, cuando fue como espía a la nueva tierra, tenía 45 años. Y después pasaron 40 años en el desierto y cuando cruzaron del otro lado, él había visto esa montaña que era Hebrón. Y a los 85 años le dijo a Josué, Josué, hace 40 años atrás, yo tenía 45 años. Y Moisés me dijo que la tierra que nosotros espiemos va a ser nuestra. A mí me tocó esta montaña, Hebrón, y yo a mis 85 años quiero esa montaña. Esa montaña es mi promesa. Y la fuerza que yo tenía hace 40 años atrás la tengo ahora. Yo voy a conquistar Hebrón. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Cómo estás aprovechando tu tiempo y tu fuerza? Tienes que hacerlo ahora. Abrir los ojos y escuchar al apóstol Pablo diciéndote aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No lo vas a recuperar. Así que aprovechalo delante de Dios. Viví tu vida en Cristo como Dios quiere, porque mañana te vas a lamentar. Cuando el sabio le habla al joven, le dice, joven, acuérdate de tu Creador ahora, antes que lleguen los años, porque el tiempo se te va y lo vas a desaprovechar. No podés volver atrás. Vas a llorar por el tiempo que no aprovechaste, el tiempo que no supiste vivir delante de Dios. Antes que lleguen los días en los cuales digas, no tuve alegría. Si Dios te llamó, te diseñó para que tengas futuro y seas feliz. Así que, mi amado, yo te exhorto delante del Señor a que reconsideres cómo estás aprovechando tu tiempo, cómo lo estás viviendo delante del Señor, hoy más que nunca. Cierra tus ojitos, por favor. Pónete en pie. Amado Dios, te bendecimos. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos, por este tiempo que nos diste. Estar aquí, Señor. Nada podría reemplazar esta bendición. Nada. Aquí estamos, Señor, tal como somos, con nuestras imperfecciones. Cuando miramos hacia atrás, Señor, en el tiempo nos damos cuenta que perdimos tantas oportunidades, perdimos tanto tiempo, pero aún tenemos vida. Significa que el poco o mucho tiempo que nos quede y que tú has decidido sobre nosotros, lo sepamos aprovechar con sabiduría, como dice tu palabra, y no como necios. Señor, que en esta mañana, cada uno de los que estamos aquí, sepamos que la vida se nos va, Señor. El tiempo transcurre, las oportunidades pasan, y no sabemos si mañana la volveremos a tener. Gracias por el privilegio que nos has dado
por el regalo de este tiempo, Señor. Ayúdanos para que oren más y con sabiduría lo aprovechemos al máximo, porque los días son malos, y que lo aprovechemos de la mejor manera para bendición de la familia, para bendición de tu iglesia, para bendición de un mundo que rueda a la perdición, y por sobre todo, Señor, para gloria de tu nombre. Gracias te damos, gracias. Queremos llevar esto en el corazón, Señor, sabiendo que el tiempo es un regalo tuyo que tenemos que aprovechar sabiamente. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hay poder en Jesús. Es maravilloso el Señor y lo hemos cantado, lo hemos repetido en esta mañana, que hay poder en nuestro Salvador. Dios nos bendiga mucho.